Ya, nos gusta tener mucho periodismo independiente, esos sitios que vienen sobre todo, ¿no? Haciendo un periodismo de investigación muy, pero muy interesante y alejados del poder para hablar de este Chile también que estamos haciendo entre todas y entre todos, y ya es parte de la casa, ¿no? Aníbal, don Sergio Jara, ¿cómo estamos? Director periodístico del Desconcierto, don Héctor Cárcamo también, periodista de investigación, freelance, trabaja para varios medios, varios sitios, don Héctor. Bienvenido también, ¿ah? Primera está acá con nosotros. Sí, primera vez, gracias por la invitación. Muy bien. Abramos los fuegos periodísticos, ¿les parece? Con un caso que está ahí, el caso de Felices y Forrado. ¿Cómo definimos qué es lo que es Felices y Forrado antes de hablar de esta supuesta ley Mordaza y el caso Volcom también, que a ellos los tiene en una triangulación supuesta que ellos denuncian de Piñera con la AFP? ¿Qué sería Felices y Forrado y la figura también del señor Lorenzini? A grandes rasgos, lo que es Felices y Forrado es una empresa de asesoramiento, ¿no? ¿Ya? Es una empresa como cualquier otra, que se dedica a asesorar en materia previsional. Decirle a la gente, usted está en el fondo A, es el momento que se cambia al fondo E, al fondo D, al fondo C, al fondo E, esto a través de una pequeña membresía, ¿no? Ellos te cobran una membresía, que son algo así como 24.000 pesos al año, por recibir alertas. Entonces lo que hacen es un estudio de mercado, un estudio de mercado global, dice Gino Lorenzini, en el que él detecta cuándo hay que cambiarse de fondo para evitar la pérdida. Perfecto. Y para acceder a esa información, a ese cambio de fondo, tú tienes que pagar una membresía de 24 asesoría entonces de cambio de fondo. Claro, eso era. Eso a grandes rasgos. ¿Y ¿no? qué sabemos de Gino Lorenzini? ¿Quién es este personaje? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que estudió? ¿Qué es lo que...? Sí, bueno, Gino Lorenzini tiene una serie de títulos, es magíster también en temas económicos, pero él es una persona especialista en estas materias. Sin embargo, lo que aquí ha desarrollado es un negocio que tiene que ver, claro, con la asesoría, con la recomendación de inversión, pero no maneja plata. Gino Lorenzini, Felices y Forrado, no maneja plata, no es una AFP, ¿no? Lo que hace es a la gente que tiene su fondo de pensiones recomendarle mover sus plata. Y esto es lo que tiene el impacto en el sistema financiero, es lo que le preocupa a la autoridad, ¿no? Le molesta que se muevan tantas platas de un momento a otro por una recomendación de esta empresa. Por eso es que la ley se dice que tiene nombre y apellido, porque efectivamente intimida de alguna forma a esta empresa. Claro, pero no es la única, hay dos empresas más que se dedican también a... también a esto. Pero esta es la que tiene impacto. Claro. Esta es la mayor, cuando Lorenzini, a través de Felices y Forrado, hace una recomendación y te dice, salte del fondo A, porque viene una crisis financiera, ¿no? Y en el fondo A están las acciones internacionales, qué sé yo. Disculpa, expliquemos que el fondo A es el de mayor riesgo y el E el de menor riesgo. Entonces, cuando tú pasas del A al E de una... Claro. Hay menos plata en el sistema financiero que va a los grandes grupos económicos, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que lo que hace tú es liquidar la plata del fondo A básicamente a acciones internacionales. Entonces, viene una pandemia, por ejemplo, a nivel global, va a venir una crisis económica probablemente, ¿no? Porque las empresas van a dejar de funcionar o van a tener menor actividad, por lo tanto las acciones van a valer menos. ¿Qué te dice Gino? Bueno, como viene una crisis, cámbiate al fondo E, ¿no? Que es renta fija, segura. Pero eso no le gusta al sistema financiero porque le quita fondos frescos al mercado, ¿no? Entre otras cosas. Cambiarte de un fondo a otro. Pero te la ponen deuda. Perdón, por algo el gobierno quería poner una indicación de que no se pudiera cambiar inmediatamente de un fondo a un E, sino que a los fondos colaterales antes, ¿no? En cierta cantidad de tiempo. Pero el efecto más grande yo te diría, bueno, eso es algo, ¿no? Pero tiene que ver con otros fondos. El B, por ejemplo, que está más invertido en acciones chilenas. Si a los gringos no les interesa este tema, digamos, si uno liquida las acciones de Apple, ¿qué le interesa a los gringos, no? ¿Cómo le interesa a los gringos, salvo su bolsillo, digamos? Pero sí, en el fondo B está más invertido en acciones chilenas y ahí sí le interesa. Pero yo te diría que más le interesa es la deuda. Porque con la plata de las pensiones, más que financiar acciones, en los 90 teníamos como el 40% de la bolsa, el 38% a través de la AFP. Hoy día tenemos solamente el 8% de la bolsa, no es tanto. Muy bien. Es más deuda. Hablamos de Felices y Forrados, en realidad a esta altura ex Felices y Forrados, porque a raíz de esta llamada ley Mordaza que vamos a comenzar a analizar, el señor Lorenzini hace un punto de prensa y señala lo siguiente. A ver. Tomamos la decisión de cerrar Felices y Forrados simplemente porque estamos viviendo una dictadura económica del presidente Piñera. Sacó una ley Mordaza que te va a meter preso a personas naturales. Si yo le comparto un WhatsApp a mi mamá para que se proteja, me van a meter preso con una multa de 10 millones de pesos. Por eso no queda más que cerrar la compañía y cerrar toda la empresa, porque en Chile no existe Estado de Derecho, existe una dictadura. ¿Le salieron canitas a Gino Lorenzini? Sí, Frey, permíteme hacer un comentario al respecto. El proyecto de ley no prohíbe la existencia de Felices y Forrado, no prohíbe las recomendaciones de cambio de fondo. O sea, en estricto rigor, Felices y Forrado podría seguir existiendo, ¿no? Lo que pasa es que hay una serie, no solamente este proyecto de ley, sino que hay una serie de situaciones públicas que han ocurrido en el último tiempo que evidencian de que el gobierno de alguna forma lo que ha hecho es intimidar a esta empresa.
porque lo que quiere es que de alguna forma salga esta empresa, que no hay una empresa que sea capaz de provocar un movimiento tan masivo de fondos. ¿Por qué? Tú le preguntas recién, ¿qué es lo que hay detrás? No necesariamente, quiero decirlo así, bien crítico, no necesariamente lo que preocupa al gobierno es, digamos, las pensiones de la gente. En realidad, el sistema de pensiones, por el tamaño, por la cantidad de plata que mueve en una economía tan pequeña como la chilena, se transforma en una válvula de ajuste del sistema financiero. ¿Qué significa eso? Que la plata sirve, entre comillas, para decirlo un poco rudimentario, sirve para tapar hoyos, ¿no? Cuando el valor de los fondos, de los activos en distintas industrias baja, sobre todo la banca, donde la AFP tiene mucha plata metida ahí de los fondos, cuando baja, la AFP funciona como válvula de ajuste, es decir, permiten que el financiamiento fluya, ¿no? Que el aceite fluya en el motor de la economía. Pero ojo, y eso es lo que les molesta de lo que me llama la atención es que esto no es algo de la derecha solamente, ¿no? El Senado votó de manera unánime con una sola abstención y ganó esto también en la Cámara de Diputados. Poco en contra, 18 en contra. Y ganó también en la Cámara de Diputados. Exacto, Freddy. Entonces, esto no es de la derecha, no solo de la derecha. Por eso te digo, ¿qué es lo que hay? ¿Hay realmente una ley mordaza aquí que como lo define Gino Lorenzini? ¿Qué es lo que hay en esta ley? Yo tengo mi opinión. ¿Qué es lo bueno y lo malo finalmente, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Sí, o sea, por un lado yo diría que primero el proyecto tiene otros elementos relevantes. ¿Ya? Termina con el cobro de intereses sobre intereses. Cuando tú repactas una deuda que está morosa, normalmente las instituciones financieras te cobraban un interés sobre interés mucho más caro. Eso lo limita. Está el tema de los seguros, también lo limita. ¿Ya? Pero y aquí le meten en este proyecto, un proyecto antiguo, le meten este tema de las recomendaciones y asesoría. ¿no? Porque para otros es una regulación necesaria dentro del sistema financiero. Es bueno que haya una regulación. Que hayan empresas que sacan cargos responsables de lo que están haciendo. Sí, es bueno que haya una regulación. Le piden una garantía de alrededor de 1.700 millones de pesos. Eso es lo... Equivale más o menos a la mitad de los ingresos de Felices Forrados. O sea, los afecta. Pero yo creo que no es la causal que afecta, que les preocupa principalmente. Yo creo que, como te digo, hay muchos temas. Está el tema también del CERVEL, que afectó a esta empresa, y yo creo que por ahí afecta mucho, pero yo diría que hay un elemento que Gino Lorenzini debería haber aclarado mucho antes, que tiene que ver con sus potenciales conflictos de interés. Él tiene patrimonio y lo tiene aparentemente una parte afuera, y él nunca ha declarado en qué tiene invertido eso. Eventualmente él podría estar haciendo algún tipo de timbeo con dólar afuera por el efecto que produce estos movimientos. Claro, porque supongamos que yo soy y no asesor, tenemos claridad sobre eso. Y te digo, cámbiate a tal parte, y resulta que yo soy accionista de esa parte, ¿no? Hay un conflicto de interés importante que esto regula también de alguna manera. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Héctor Sergio de ese punto? Sí, lo hemos conversado bastante. Yo he entrevistado a Gino antes y él ha reconocido que él hace negocios no independientes y aparte de lo que es Felices y Forrados, hace inversiones en dólares y qué sé yo. Yo le pregunté si la hacía a propósito de las recomendaciones de cambio, porque cada vez que se cambian 80.000, 100.000 personas, el precio del dólar cambia. ¿Por qué? Porque las AFP tienen que salir a comprar dólares para comprar activos, por ejemplo, del fondo A, o vender dólares, qué sé yo, para moverse de activos, y eso produce muchos cambios en el precio del dólar. Por lo tanto, si tú sabes esa información antes, puedes apostar y jugar con el dólar. Entonces yo le pregunté derechamente si él hacía eso, ¿no? Porque es la sospecha de mucha gente, porque incluso muchos de sus clientes esperan esta recomendación y te envían con dólares. Y yo he hablado con varios que no están inscritos en Felices y Forrados para cambiarse de fondo. Están inscritos para ver qué está recomendando, para ver si compro o vendo dólares, para aprovechar después el diferencial que se da. Claro, esos son clientes de Gino. Claro, porque si él mueve gente de un lado para otro, los que están atentos a eso pueden decir, mira, se adelantan. Se van a cambiar mucha gente. Y eso se produce. Y otra cosa que quiero aclarar, no hay gente, o necesariamente la gente más desposeída, ¿no? o con problemas económicos las que está atenta a esta recomendación. Hay mucho ejecutivo, mucho ingeniero, medios Manhattan, ejecutivos de AFP, de corredoras de bolsa, que están súper atentos a lo que recomienda Gino Lorenzini para poder hacer estos cambios de fondo, pero también para comprar y vender dólares. Y lo que se sospecha es que Gino también lo podría estar haciendo. Yo le pregunté derechamente si él lo hacía y él me dijo que efectivamente él invertía en dólares, pero que lo hacía mucho antes de las recomendaciones y que por lo tanto eso de Felices y Forrados, del nombre, digamos, de su empresa, ¿se forró con esto Lorenzini? Sí. Claro, se estima que factura ingresos alrededor de 3.700 millones al año. Los costos de una empresa así deben ser bastante bajos, o sea, con suerte de llegar a los 300, 400 millones al año. millones de pesos al año gana. Claro, es ingreso. Ingresos. Es como... Después tenés que pagar sueldo, pagar costos. O sea, una empresa que genera casi 300 millones mensuales, ¿no? Más o menos. Claro, más o menos, por la membresía. Claro, es un gran negocio, lleva alrededor de 8 o 10 años. ¿Cuánto margina eso? Es la pregunta. Claro, o sea, la utilidad debe ser, qué sé yo, 70, 80%. Felices y Forrados, un buen nombre para la empresa, entonces.
Para la empresa sí, pero ojo, aquí... ¿Ya servió para la gente realmente? Sí, porque en ese momento. Es importante eso, Freddy, porque yo le planteé una crítica a Felice Forrado y Gino Lorenzini por el tema de transparencia, pero al mismo tiempo a mí me parece que es cuestionable que haya este nivel de intimidación en una empresa que le da la posibilidad a la gente de decidir y elegir su fondo. Fíjate porque en el 2012 crearon los multifondos, A, B, C, D, E. Justamente lo que buscaba es que la gente fuera más partícipe del sistema, que moviera sus fondos. Justamente lo que hace Gino Lorenzini es fomentar eso. Pero el problema es que ha sido tan exitoso que para la autoridad es difícil de manejar lo que pasa. ¿No? Y le preocupa mucho más lo que pasa con esos clientes Felice Forrado, mucho más que eso, lo que le preocupa es el impacto sistémico que provoca esto. Y ahí hay una línea de argumentación que no solo tiene que ver con la derecha económica o política, también tiene que ver con quienes han administrado el país los últimos 30 años. A propósito de línea de argumentación, quien escribió un hilo también explicando su votación fue el diputado Giorgio Jackson, ¿no?, de RD. Veámoslo, acá está, para entender también, como te decía, que no solamente algo que apoyó la derecha en el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, Jackson dice, entiendo que hay desconfianza en el debate político, pero acá hay mucha desinformación sobre el proyecto de ley aprobado hoy, ¿no?, que regula agentes de mercado. Dice, él dice la mal llamada ley Mordaza. Aquí explico el impacto del proyecto y los mitos que andan dando vuelta, y comienza entonces el hilo del diputado Jackson al respecto. Mal llamada ley Mordaza. Lo que pasa es que es un proyecto mucho más amplio, un proyecto antiguo, debe tener unos 6 años, entró en 2015 el proyecto de ley, y es sobre el mercado financiero en su conjunto. Por ejemplo, una de las primeras disposiciones que establece este proyecto de ley es que las personas que son miembros de una empresa, vámonos al caso de Sebastián Piñera el 2007, cuando fue multado por no abstenerse a comprar acciones estando en conocimiento de información privilegiada. Claro, que es un eufemismo para decir que el tipo utilizó información privilegiada. Lo que pasa es que información privilegiada era un cargo mucho más, es penal, mucho más penal, digamos. Y a él tiene correlato penal. Le hizo una salvedad, ¿no? Pero en el fondo lo mismo. Bueno, yo escribí de eso largo y tendido en el libro Piñera y los Leones de Sanjata. Revelamos conversaciones, ¿no?, de grabaciones ocultas, entrevistamos al gerente general de una salida por el lado en el Chile, fondo, ¿no? digamos, y se generó, hubo harto revuelo con ese tema. Bueno, Piñera lo que hizo saber fue estar sentado en una reunión de directorio un lunes en la mañana. Después de la reunión de directorio, incluso mientras se estaba dando la reunión de directorio, donde él estaba revisando los papeles del LAN, los estados financieros, esa información única que nadie más tiene, Freddy, ¿no? De cómo va la empresa. De cómo va la empresa, ¿no? Y la firmó junto a los otros directores, Cueto, qué sé yo, y después compró acciones de LAN ese mismo día. 2 días después, el miércoles, recién esos estados financieros aparecieron en la bolsa y en la Comisión para el Mercado Financiero, que en ese tiempo era la SBS. Pero él no compró con información privilegiada. Él se abstuvo básicamente. Un computador le avisó, dijeron. Impresionante. No. Esa es la justicia chilena. Claro. Por los poderosos versus los que no tienen poder, ¿no? O sea, un computador le dijo, gaste $18 millones en comprarse acciones de su propia empresa, y él le hizo caso. O sea, hay que ser, era ridículo. Yo hablé con el superintendente, fueron 2 superintendentes que estuvieron en esa montada. Hablé, y dijo, es ridículo. Pero la presión política que tuvimos fue tal que esta fue la vía que encontramos para montarlo. Ahora, bueno, disculpa, para entenderlo. Esto no cae en la justicia, cae en la Superintendencia de Seguros. Sí, claro. Digamos, la justicia financiera, en la que parte administrativa. Claro, que son multas, básicamente. Claro, y eso pasaría, una multa así pasaría entonces a ver si hay... Lo que pasa es que si tú lo multáis por uso de información privilegiada, eso tiene correlato penal. Es decir, la multa, y además te investiga un fiscal, qué sé yo, y te puede llevar preso, ¿no? En ese tiempo Piñera pagó la multa, fueron 370 palos. De peso, digamos, para él el vuelto del pan seguramente, llegó, la pagó y fue candidato presidencial y ganó. Y ha ganado 2 veces ya. Claro, y este tema toca el tema de información privilegiada. Bueno, claro, acá lo que se establece es que cualquier persona que es director, dueño, familiar incluso de alguien que esté, a los llamados insider, ¿no?, los que están en una empresa, no pueden comprar una acción hasta 30 días antes de que se conozcan y se firmen esos estados financieros. O sea, eso es lo mínimo y es lo que pasa en otros países como Alemania. Bueno, ese tipo de disposiciones trae este proyecto. Los últimos cambios que se hicieron, este proyecto en su inicio, digamos, no tocaba el DL 3500, que es el decreto ley que crea la AFP, el famoso decreto ley que crea José Piñera en el 81. ¿Se acuerdan cuando convence a Pinochet de crear la AFP y todo el cuento? Ese es el decreto ley 3500. No estaba incluido en este proyecto. Cuando empiezan a poner el ojo sobre Felice y Forrado, lo incluyen, ¿no? Incluyen modificaciones. Por eso se le llama que es una ley dirigida a Felice y Forrado. Muchos dicen que la ley dirigida está también, ahora último, y esa inclusión se hace a partir de la triangulación que denuncia también Felice y Forrado a través de Gino Lorenzini, y quien habló del tema en el hemiciclo fue Renato Garín, ahora ya exdiputado, candidato a constituyente, el oráculo, panelista nuestro del Oráculo del Poder, y esto fue lo que dijo ahí en el hemiciclo. Les quiero recomendar a todos los que están buscando rentabilidad a una empresa buena, Volcom AGF.
del señor Felipe Larraín Ninat, hermano de Fernando Larraín Ninat, presidente de las AFP y ex superintendente de las AFP. Y les quiero recordar, señores colegas, después de esta ironía, que en un rato más vamos a votar la constitución de la comisión investigadora por el caso Volcom. Y tal como a ustedes les gusta sacarle foto a esa pantalla cuando uno se abstiene, yo también hoy día le voy a sacar foto a esa pantalla. Y vamos a ver si acaso los que pusieron su firma van a poner su voto y los que no pusieron la firma ponen su voto. Y Chile los está mirando, porque el caso Volcom es un escándalo, señores. Caso Volcom, ¿cuál es la relación aquí? Piñera, Felice Forrado, Volcom, a raíz del anuncio, ¿no? ¿Y qué es lo que finalmente es el caso Volcom? ¿Cómo lo definimos? Claro, el caso Volcom se enmarca en la denuncia de triangulaciones que hace Gino Lorenzini. Él habla de tres eventos. Volcom es uno, el otro es el caso de ILC, donde invierte el presidente Piñera con la AFP a través de un fondo de inversión de moneda, que maneja moneda, y ese invierte en ILC. Invierte en más empresas, pero también en ILC. Y entonces se habla de esta triangulación, que las plata en el fondo pasan a través de un fondo de inversión. Esa es la segunda. Y la tercera es el tema de Génesis, que está vinculado con José Piñera. Con José Piñera. Más antiguo, sí. Sí, que es un tema más antiguo y que ha sido menos abordado. Los otros dos casos son los más relevantes. Todo esto dentro de la AFP, por supuesto, ¿no? Todo tiene que ver con los fondos de pensiones, con el uso que se hace de los fondos de pensiones para apalancar recursos en las inversiones de los grandes empresarios. Los fondos de pensiones somos los trabajadores y trabajadoras, los afiliados. Empecemos con Volcom. ¿Qué es lo que es Volcom? Volcom es un fondo entonces de inversión, ¿no? Una administradora de plata, digamos. Fondos, claro, administra dinero en el fondo, sí, ¿no? Y lo pone en distintos lugares para rentabilizarlo mucho más. Claro. ¿Cómo nace Volcom? ¿De quién es Volcom? ¿No? ¿Y qué es lo que se denuncia puntualmente respecto de Sebastián Piñera en Volcom? Nace en 2015, ¿ya? Son dos socios, José Miguel Bulnes y el que nombra Renato Jarín, junto al hijo, Felipe Larraín. Junto al hijo del presidente. Ya. Se crea en 2015, es una administradora de fondos que a su vez va a crear distintos fondos donde el principal inversionista, aparte de la AFP en general, ¿ya? Es Inversión Odisea. Inversión Odisea es la sociedad que controla los hijos y nietos del presidente, ¿ya? Y a los que ya le ha pasado parte de su patrimonio en vida. ¿Ya? En vida, lo que tendría una cuestionamiento por el tema de los Piñera está doblemente entonces relacionado. Uno con Odisea, que pone plata en Volcom, que es un fondo que también donde está el hijo de él en ese fondo de inversión. Pero hay algo más grave todavía, y que vincula esta creación de la administradora Efraín. Y es que, y esto lo relató hace poco Ciber, Nicolás Massay publicó un artículo, que revela que Sebastián Piñera, el hijo, digamos, le presta la plata para que esta empresa se arme, la AGF. Ya. Y hasta hoy día debe la plata. Es decir, esta administradora que maneja un fondo donde uno de los principales inversionistas es la familia presidencial, además esta administradora se crea para funcionar con plata también de la familia Piñera. Está todo creado para eso. Mira, ¿no? hay y además las AFP se utilizan como un arma para apalancar recursos, para hacer crecer y atraer otros inversionistas. Antes quiero mostrarle el gráfico para que explique un poco también en lo siguiente y ver cómo Volcom se relaciona también con la AFP, ¿no? Que muchas de ellas invierten en este fondo que es muy nuevo además, ¿no? Cuando comienza esta Volcom AGF y Habitat, Cuprum, Provida, Capital y Plan Vital invierten directamente la cantidad de 337 millones de dólares con todas esas pérdidas que arroja esta inversión, ¿no? Con esta empresa que es fundada por el hijo de Sebastián Piñera Jr., ¿no? Es común que cinco grandes AFP inviertan en un fondo nuevo, así y con esa mala rentabilidad. La AFP se siguen en las inversiones, ¿eh? Porque hay un montón de leyes donde la AFP inviertan en lugares donde tienen poco riesgo, ¿no? Por definición y por ley, ¿no? Sí. No, la verdad es que cuando se crean los multifondos, el objetivo es que los fondos se inviertan de forma diversificada, en unos instrumentos con más riesgo, con más posibilidad de pérdida, pero también con más posibilidad de ganancia, claro. Y otros con menos calificaciones de riesgo. Las empresas tienen que calificar. Claro, para optar a inversión de la AFP, para ser objeto de inversión de AFP en acciones o en deuda, por ejemplo, la deuda es mucho más grande que las acciones, esto hay que decirlo también, digamos. Los bancos para prestarte un crédito a ti, Freddy, te califican. Necesitan plata. ¿De dónde sacan la plata? Bueno, emiten deuda. Es decir, ¿quién me compra deuda? La AFP la compran, recogen esa plata y te prestan plata a ti, más cara de la que le pagan a la AFP, digamos. Pero ese banco tiene que estar clasificado, ¿no? Tiene que tener una clasificación de riesgo que permita darle seguridad a la AFP de que está invirtiendo en un lugar que es seguro, digamos. Claro, pero Volcom era nuevo. Claro, pero Volcom era una administradora y no es la única que no tiene clasificación de riesgo, ¿no? Eso es lo que veníamos hablando con Héctor antes, que es una cuestión más o menos extendida en Sanhattan,
que estas clasificadoras, muchas de ellas, o sea, estas empresas, estos fondos de inversión no tienen clasificación, digamos. No es solamente Volcom. Pero no solo el caso de Volcom. Esta es responsabilidad estatal, ¿no? Claro, ¿quién clasifica? Ahí está la cuestión. Claro, porque, bueno, además. Claro, Freddy, porque desde el año 80, cuando se crea el sistema de pensiones, y en general se ha ido desarrollando este sistema financiero en el país, el mercado de capitales que le llaman. Desde entonces se ha ido generando una gran cantidad de fiscalizadores y reguladores del mundo público que pasan al mundo privado, van y vienen, hay una puerta giratoria. Hay una relación muy fuerte a nivel de la élite económica con la élite política. Y por eso es que es muy difícil. Claro, entonces es muy difícil. Álvaro Clark fue superintendente. Héctor ha trabajado harto sobre Álvaro Clark y él tiene una clasificadora hoy día que trabaja, si no me equivoco, trabaja para Sayé, ¿no? Esa clasificadora. Claro, hay una serie de empresas que obviamente clasifican, pero el tema es que las clasificadoras cumplen un rol público, las auditoras cumplen un rol público, siendo empresas privadas y siendo pagadas por quienes clasifican. O sea, una auditora audita una empresa a la que le paga. SQM echaba a las auditoras cuando no le gustaba la auditoría y contrataba a otra. No, es impresionante. Que se acomodara, ¿no? Este es un problema estructural del sistema económico. Entre unos pocos para mantener la granjería de unos pocos y con ese dinero van comprando. Cerrar una cosita nomás. Claro. Porque esto es mucho más. Mira, Bulnes, que es el que estaba a la cabeza de Volcom, Bulnes trabajaba en Bancar. Bulnes fue operador del caso de información privilegiada de Piñera, ¿no? Él estuvo trabajando en ese caso específico. De ahí viene la relación con Piñera Chico y forman esta empresa y Piñera Chico es el que le presta la plata, digamos, ¿no? Y que, o sea, en el fondo el sistema financiero nuestro, que es chico, ¿no? Está elitizado, gente que se conoce de los colegios, de pocos colegios, que van a ciertas universidades, la mayoría, ¿no? Y se conocen también ahí. Entonces, cuando llegan a estos, prácticamente se juntan en un asado o en un matrimonio y se conocen casi todos, ¿no? Por ponerlo de una manera. Y la gente de la concertación tiene mucho que ver. Mira, recién hablamos de Álvaro Clark, ¿no? Porque está la élite, esta élite financiera, de los Bulnes, de los Piñera, ¿no? Pero también está de Gregorio, de la gente. Pero está hablar gente de la. Claro, de Gregorio fue presidente del Banco Central. Ninat. Fue presidente del Banco Central y trabaja en Volcom, es el presidente de Volcom, ¿no? El otro presidente del Banco Central. Pero y además son académicos de las universidades de la Universidad, ¿no? De la Universidad de Chile, claro. Decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile. Entonces, ahí también se va gestando otro grupo de poder, finalmente, ¿no? El anterior presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, es director de Moneda Asset Management. Esta empresa tan cuestionada que tiene tantos vínculos con la élite. Entonces uno dice, si el regulador o el presidente de la Fed chilena, ¿no? Termina trabajando en el sector financiero, ¿de qué estamos hablando? El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortés, era de una AFP. Claro, ¿no? Pues ahí hay que hacer la silla musical. Claro. Estimados colegas, ahí está el señor de Gregorio. Recapitulemos entonces cuál sería la triangulación que Lorenzini hace de respecto del caso Volcom, ¿no? Y que estamos conversando. ¿Cuál sería esa triangulación y cuál es el rol de cada uno de estos personajes ahí? Claro, en el caso de Volcom, lo que señala o que denuncia allí Lorenzini es que en este mismo fondo de inversión que crea Volcom, esta administradora que es creada con plata del presidente o de la familia del presidente, esta misma administradora crea estos fondos y en esos fondos convergen los recursos de la familia presidencial y también de las AFP. Y a través de ese fondo de inversión invierten en distintos activos, digamos. Pero dice que le va mal, habla de administración desleal. La triangulación que acusa a Gino Lorenzini es que no la acusa él, digámoslo, la acusa Gabriel Saliasnik, abogado del presidente Piñera, en el juicio del caso Cascada, ¿no? Y que recoge el mostrador primero y después recoge el desconcierto. De hecho, yo hice público a través de un hilo de Twitter la declaración de Fernando Teiné. Abogado también de Ponce Lerú. Todos los caminos conducen a Ponce Lerú. Siempre terminamos hablando de Ponce Lerú. Y ojo que si conducen a Ponce Lerú, conducen a Álvaro Sayé, conducen a una serie de grupos económicos. El club de amigos, como nosotros le decíamos. Bueno, con Héctor llevamos cubriendo Sanhattan, por así decirlo. Cuando el Héctor estaba en Mostrado Mercado, yo estaba en la tercera, después la Bio Bio y todo esto, hace 10, 15 años. Y tenemos identificado el club de amigos, ¿no? Que van a los mismos negocios, todos se hicieron dueños de Colo Colo todos en algún momento, se hicieron dueños de Exalmar, ¿se acuerdan de la pesquera peruana esta, en medio del juicio de la Haya? Todos los mismos, ¿no? Que son los Cuetos, el Paila Valenzuela, Juan Bilbao, Sebastián Piñera, Moneda Asset Management y alguna parte de la Raín Vial también. Un club de polo. Y Julio Ponce, claro. Este club se quiebra cuando aparece el caso Cascada. Y Ponce Lerú le manda la cabeza a caballo a Piñera públicamente, ¿no? En un punto de prensa que hace a la salida de juzgado. No existiría caso Cascada si no fuera por Sebastián Piñera. Que fue diseñado por una agencia de comunicación que aparece caso en el Cascada que parte metida en el pol. Claro, caso Cascada que parte con Moneda Asset, ¿no? Claro. Ellos son los que denuncian, son los que denuncian ante la superintendencia en el año 2012, a mediados del 2012,
hay una negociación previa en el caso de Cascada, pero es Moneda el que gestiona esto, ¿no? El que influye en este tema ante la superintendencia. Perdón, y acá vuelvo a lo de Saliasnik. Saliasnik, como abogado de uno de los gerentes, Aldo Mota, ¿no? de Ponce, muy relevante ese caso, porque si Mota seguía preso, tú podías seguir con Ponce. Mota no se fue preso. Lo que dice, para desvalidar a Moneda, que es el creyente, ¿no? Que se supone que es el palo blanco de Piñera, se supone, ¿no? Moneda. Ahí está su claro, fideicomiso ciego, están sus amigos también, Fernando Tigné, qué sé yo. Y Moneda como querellante, se supone que es el palo blanco de Piñera, por lo menos se acusa a Ponce, ¿no? Para sacar del juego a Moneda, lo que dice Saliasnik, como abogado del Ejecutivo Ponce, es que Moneda tiene inversiones en ILC, que a la vez ILC controla Hábitat, por lo tanto hay una triangulación ilegal. Y que además tiene un director que se repite, que es René Cortázar, el favorito de los constitucionales de Sanhattan. Exacto. Eso lo toma el mostrador candidato y después lo toma, como tú dices, René Cortázar. Fue presidente del Canal 13, ¿no? De Canal 13, también. Fue ministro varias veces, digamos. Tenemos una gráfica que habla de lo que tú estás diciendo, a propósito. A ver. El fondo pionero, que también sale a relucir esto, donde habla de esas supuestas triangulaciones desde Moneda Asset al fondo pionero, de las inversiones en la construcción que controla Hábitat, y también se mete en el fondo pionero. Todos los caminos conducen al fondo pionero. Esta es la triangulación. Esta es. Ya. La otra es administración del leal por las pérdidas que tienen los fondos de Volcom y que después la AFP vuelven a invertir. Entonces ahí lo que acusa Lorenzini es administración del leal. Ahora, no ha podido probar nada de lo que ha acusado tampoco. Claro. Y se ha agarrado de publicaciones de prensa también. Ahí hay un trabajo que... ¿Y qué va la comisión investigadora que quiso Renato Garín? Sí. Primero hay que decir que Gino prometió pruebas penales, para temas penales, que iba a ir a tribunales. Ayer el lado de los que sobran lo entrevistaron, ayer o anteayer, y él dijo que iba a esperar que la comisión investigadora se hiciera. Yo digo, si la empresa te la están cerrando, te la está cerrando, es el momento para poner las pruebas, no lo hace. Pero segundo, él habla de una triangulación en esta operación. La triangulación debería ser analizada por la Comisión para el Mercado Financiero, la ex Superintendencia de Valor y Seguro. Pero el argumento que él pone para hablar de la ilegalidad de esta operación tiene que ver con la Superintendencia de Pensiones, con los límites legales, ¿no? de inversión. ¿no? Mezcla dos cosas. Y hay algo que no dice, que yo creo que nunca ha dicho Gino Lorenzini, que quería explicar. Cuando el presidente con la AFP, a través de Pionero, invierten en ILC... ¿Qué es lo que es Pionero? Pionero es el fondo de inversión que crea Moneda Asset. ¿Sí? Moneda Asset es una administradora igual que Volcom, esta administradora, y esa crea un fondo de inversión. Y ahí llegan distintos millonarios a poner plata, y entre eso las AFP. Y esa plata se invierte en distintas empresas. Una de esas ILC, un 2,5 a 3% de los fondos que pone la AFP va a eso. No es todo. Es lo que el presidente tiene un fideicomiso ciego con Moneda. Por lo tanto, sin saber el presidente, por supuesto. Se supone, sí. Moneda Asset podría estar invirtiendo en el fondo pionero. Invirtió a partir del 2011, cuando el presidente era presidente. Por lo tanto, hay un fideicomiso. Por lo tanto, el presidente en teoría no sabía que se estaba invirtiendo en Pionero en 2011. En 2012 se hace la apertura en bolsa de ILC, Freddy. Eso significa que la Cámara de la Construcción, que es la dueña de la empresa ILC, que tiene la Hábitat, la compañía de seguro, una distinta empresa, la Cámara de Construcción vendió un porcentaje de la propiedad de ILC. ¿Sí? Y ahí se abrió en bolsa y llegaron distintos inversionistas, no solamente la AFP y el presidente, no solamente Moneda, había más. El club Entonces, de amigos, como le decimos. Pensar en una triangulación. ¿De cuánto? El club de amigos, que son todos los demás que van a la... están todos en LAN, todos en el Colo-Colo, todos en la misma empresa, si ese es el tema. Claro, pero era una operación pública donde podían entrar más. Entonces, hablar de una triangulación ahí es difícil. Y Gino Lorenzini nunca ha dado detalles de esa operación, si es que se coordinaron para ese día o algo. No existe esos antecedentes. Y por eso es que hace difícil investigarlo. Sin embargo, lo relevante aquí es que en el largo plazo lo que hacen estos fondos al traer a la AFP es apalancar dinero. La AFP tiene mucha plata, como decimos, los fondos de pensión son muy grandes. Entonces lo que hacen es que inversionistas como Piñera u otros millonarios, al tener la AFP ahí, logran tener esta plata y pueden endeudarse y crecer mucho más. ¿No? Utilizan a los fondos. Publicaste un artículo en diciembre del año pasado, ¿verdad? Respecto de esto, quiero mostrarte el titular para que lo vayamos viendo. Para que me haga cargo. Sobra. Pusiste esta foto muy linda, esa foto, sí. El tesoro oculto de la familia Piñera en Volcom. Y ahí está la familia Piñera en pleno. Ahí están todos. ¿Qué es lo que Claro, decimos que es el tesoro oculto porque Volcom, como te decía, tiene distintos fondos de inversión y el principal inversionista después de la AFP es la familia presidencial. De hecho, José Miguel Burne, en una entrevista en el Mercurio en algún momento, dice efectivamente de que la inversión de ICEA, esta sociedad que manejan los hijos y nietos del presidente, justamente es la principal inversionista en
activos alternativos para los que crearon estos fondos. Entonces, lo que el mismo gobierno está reconociendo de que los fondos tienen como principal protagonista a la familia presidencial, cuando en realidad una AGF que va a crear fondos de inversión debería pensar en que todos podrían invertir ahí. Y en realidad está creada directamente para que la familia presidencial ponga sus plata ahí. Y no te olvides, siempre en los periodos en que el presidente es presidente, uno no puede investigar dónde están las plata del presidente, porque están en fideicomiso ciego. Héctor Sergio, en resumen entonces, ¿no? ¿En qué va la comisión investigadora y a juicio de todas las investigaciones que ustedes han hecho en el rubro? Bueno, ¿hay o no hay de triangulación? ¿Qué queda con todo esto? La comisión investigadora está aprobada, pero no se ha hecho. Bueno, hay una triangulación. Pero la comisión investigadora fue aprobada, pero no está en nada la comisión investigadora. No está en nada. Claro, de hecho yo hoy día antes de venir al programa me pegué una última revisada, ¿no? Para ver si había algún movimiento y no había nada. De hecho tú mirás... La pandémica ahí. Claro, es por la pandemia básicamente, porque el Congreso lo que estaba priorizando es el trabajo en función de todas las leyes y todo lo que tenga que ver con la pandemia. De hecho, nosotros con Héctor publicamos un artículo hace ¿cuánto? ¿Un año? Después del estallido social, en diciembre, ¿no? Sí. Sobre las transferencias que hizo Sebastián Piñera hacia paraísos fiscales donde estaban la sociedad de su hijo, digamos. Y cómo iba engordando la sociedad de su hijo. La tesis de nosotros era que, bueno, él no heredaba ni donaba, por lo tanto se saltaba esos dos impuestos, pero le hacía otro tipo de transferencia a través de una cuenta corriente mercantil a su hijo y así engordaba esta sociedad de los hijos, como Odisea, ¿no? Que después le sirven para poner al negocio de Volcom y otros más. Por eso se formó una comisión investigadora. Nosotros accedimos a la fiscalización que hizo Impuestos Internos sobre Bancar, la empresa del presidente Sebastián Piñera. La tuvimos en las manos, de hecho, ¿no? Y la publicamos también. No publicamos los documentos porque nos parecía que podía transgredir algún secreto de fuente, pero sí tenemos esos documentos, digamos, y se formó una comisión investigadora. Nosotros dos fuimos a dar cuenta, muy hostil la comisión investigadora, no estaba dedicada, digamos, a encontrar la verdad a este punto, sino más bien a defender la figura presidencial, sobre todo la UDI, ¿no? Me acuerdo que nos invitaron, nos sentimos ofendidos como periodistas de participar en una comisión como esa, y después quedó en nada. Llegó la pandemia y la comisión quedó en nada, ni siquiera terminó. Y se creó esta otra comisión que la impulsó, entiendo, Renato Garín. La de Volcom. La de Volcom. El oráculo. Y se aprobó la comisión del oráculo, ¿no? Y se aprobó la comisión, pero también está en nada, ni siquiera ha sesionado, ni siquiera hay fecha para sesionar. Yo escuché a Renato Garín llamando a que esto cursara, pero bueno, él también salió del Congreso. Así, en la suma y resta, ¿creen que hay antecedentes reales para por lo menos sospechar que hay una triangulación? Sí, Freddy, en el caso... Porque no, como ustedes dicen, Lorenzini no ha entregado mayores antecedentes. Legalmente, ¿a qué se podría llegar con esto? Yo creo que en el caso Volcom en particular, en ese caso de triangulación, yo creo que el caso más cuestionable, más palpable, por crear una empresa que justamente está pensada para que ponga la plata la familia presidencial. Yo creo que ahí habría que analizar la creación y la autorización de la creación de esa AGF, ¿no? Por parte de la autoridad. Esto podría hacerlo la comisión investigadora, llevar a la autoridad a obligar a entregar documentación. Sin embargo, no hay disposición a ello. De hecho, la Comisión para el Mercado Financiero, Freddy, los periodistas de este país podían obtener información de esas carpetas administrativas que tienen estas autoridades que regulan, y tú sabes que por pandemia no podemos ingresar. Y tienes que pedir la información por transparencia. Sobre el caso Volcom, por ejemplo, tienes que pedirla por transparencia, esperar un mes. Te pueden demorar otro mes. Si es que se niegan, pueden llevarte a tribunales, o sea, te impiden investigar. Y además los parlamentarios no están haciendo el trabajo que era esta comisión investigadora. Si la clasificadora o algunos fotos no tiene clasificación, efectivamente, como se ha señalado y se ha denunciado, digamos, ahí hay una negligencia de organismos públicos. Y lo que tienen que hacer las comisiones investigadoras que constituye el Congreso es precisamente eso, investigar cuáles son las actuaciones públicas de los entes públicos. Entonces ahí hay un elemento que claramente justifica la creación de la comisión y que comience a trabajar dicha comisión, digamos. Les pediría un resumen en estos 2 minutos que quedan, ¿no? Como a manera también de análisis y reflexión de lo que es también nuestro sistema financiero hoy, ¿no? ¿Cuál es este mercado tan chico, manejado por pocas personas que se conocen entre ellos, que usted ha nombrado, que algunos son como clubes de amigos, ¿no? ¿Cuál es el sistema financiero hoy? Además, visto el Chile que tenemos que construir de nuevo, ¿no? ¿Cómo debería ser realmente un mercado financiero transparente, realmente competitivo, ¿no? Claro. Mira, Freddy, yo te lo diría así. Desde el año 85 hasta ahora, el país multiplicó varias veces su economía, su tamaño. Y se generó mucha riqueza a través de la explotación de recursos naturales, etc. Toda esa riqueza está hoy invertida en el sistema financiero. Y entonces los millonarios son socios de nosotros y nosotras, los afiliados y afiliadas al sistema de pensiones, porque somos en conjunto muy grandes.
El problema es que los que deciden cómo se invierte la plata son este grupo pequeñito, la elite millonaria, ultramillonaria. Que ahí tenemos un problema que está concentrado. Sobre todo porque es un país pequeño y estos fondos tienen una gran relevancia. Casi la mitad de los fondos están acá. Nos quedan 30 segundos, pero en el fondo hay una gran concentración en pocas personas, eso con mucha riqueza además que se ha hecho durante el último tiempo. Y que tiene poder político hoy día también. ¿Qué pasa con los conflictos de interés? Sí, no, lo que agregaría yo, que además no solamente gobiernan desde lo económico, ¿no? Porque finalmente a través de estos grandes movimientos de dinero, las empresas que tienen, qué sé yo, manejan la economía, sino que también hoy día acceden al poder político, porque Sebastián Piñera es parte de este mundo, es el líder. Y además son empresas que pagaron campañas políticas en un pasado reciente, que pagaron campañas de todo tipo. Y parlamentarios que están ahí gracias también a los fondos que se pagaron campañas políticas. Hablamos tanto de Moneda Asset Management porque es digamos, como la empresa más representativa de esto. Ellos no solamente financian campañas políticas, sino que también generan discusión, seminarios. Y ojo, Freddy, solo decir, no te olvides que hay solo 3 empresas se pudo investigar penalmente financiamiento de la política. Hubo más de 20 empresas que reconocieron el servicio que no había. Quedó mucha tinta en el tintero, así que vamos a hablarlo la próxima semana. Faltó tiempo, ¿no? Gracias, Héctor. Gracias, Sergio, por esta conversación. Ahora esté bien, porque son conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos, y muchas cosas que hay que cambiar, por supuesto. Gracias por la sintonía. Estamos en VIX y estamos por la libre expresión. Hasta la próxima.